le doy paso a Carlos y para que pueda conversar también con Luis sobre el tema de la formación y la educación en cuanto Sí, al Brexit. perfecto, Valeria, muchas gracias. Bueno, la verdad que es un gusto estar acá en esta actividad organizada por la red y la cátedra de pensamiento complejo. Eh, la- lo que yo tenía que plantear un poco y discutir con Luis y Andrés y Julián era un poco el tema de la formación, ¿no? O sea, me toca en este momento ocupar la posición de rector de la universidad y realmente la pregunta es qué significa ser la universidad CLAE, ¿no? ¿Qué significa ser la universidad que tiene una perspectiva de economía humana? Y yo retomo el hilo, digamos, que dejó Luis hablando de libertades y corsets, ¿no? O corsets y libertades. Ujú. Porque realmente la idea de universidad es una idea bastante rigurosa y bastante encorsetada, ¿no? Estamos acostumbrados a un solo tipo de universidad. Bueno, por la historia del Uruguay, por cómo se fue haciendo en el Uruguay la universidad, por el tamaño que tiene la Universidad de la República, bueno, también por la idiosincrasia y la ideología dominante en el Uruguay, concebimos a la universidad como de un solo tipo. Una universidad que no tiene un sesgo, no tiene una perspectiva propia. Digamos, una universidad que necesariamente tiene que estar abierta a todas las perspectivas, sí, pero sin una perspectiva propia. La universidad nuestra está abierta, por supuesto, a todas las perspectivas, pero tiene una perspectiva propia, una perspectiva identitaria, y así lo dicen sus estatutos. Sus estatutos dicen que el objeto de la universidad es desarrollar una perspectiva universitaria acorde con la historia del Centro Latinoamericano de Economía Humana. Eso significa una perspectiva inspirada en las ideas de la economía humana, y las ideas de la economía humana en un sentido amplio, ¿no? Y por eso es totalmente pertinente hablar del diálogo Lebret-Morin o Morin-Lebret, porque en realidad los dos nos sirven de inspiración como dos caras de una misma moneda, ¿no? Y retomo acá, antes de que Valeria me corte, otro hilo que dejó, digamos, Luis, y también lo que dijo Andrés, ¿no? Tanto Lebret como Morin, que en este caso los estamos tomando como fuentes de inspiración, fíjense lo que ellos relatan. Eh, los dos se miraron a sí mismos en determinado momento de su vida, esto fue lo último que dijo Luis, observar a sí mismo y tratar de observarse críticamente a sí mismo, y tomaron una decisión, eligieron quién querían ser, ¿no es cierto? No continuaron un camino trillado, un camino hecho, ¿no? De hecho, bueno, Luis Lebret, como explicó Andrés, era ingeniero naval y decidió hacerse dominico, ¿verdad? Y Morén era Nahum y decidió hacerse Morén, ¿cierto? Es decir, fueron individuos capaces de elegir lo que querían ser y de cambiar su forma de ser. Yo me acuerdo, esta idea, yo la escuché de un profesor formidable, Adriano Prosperi, un profesor italiano, que hacía un paralelismo entre los jesuitas y los comunistas, ¿no? En este caso tenemos un dominico, ¿no es cierto? Y un comunista, porque Morén fue comunista en una etapa muy importante de su vida, eh, pero lo que decía Prosperi es que tanto los jesuitas como los comunistas optan en determinado momento de su vida
por una línea, por una vida distinta a la vida que tenían antes, ¿verdad? Y yo creo que formar a los jóvenes en esa capacidad de mirarse a sí mismos y decidir en forma libre e informada, ¿no?, sobre qué es lo que quieren ser y cómo ser mejores personas y en definitiva estamos hablando del desarrollo humano, que es el objetivo de la economía humana. Bueno, eso es en definitiva una función de la universidad. Y la universidad tiene que desplegar toda su arsenal, todo su arsenal disciplinario, no para crear un casillero de disciplinas diferentes que no dialogan entre sí, sino justamente para permitir una síntesis que le permita a los sujetos, a los estudiantes, sujetos de su vocación, en esa etapa de la vida tan fermental que es la etapa de la juventud y la etapa universitaria, elegir su vida de la forma que sea más útil para sí mismo y para los demás. Esa idea, ¿no?, me venía también a la mente, es una idea cervantina, ¿no es cierto? Es decir, en Don Quijote nosotros tenemos aquella frase famosa: cada uno es hijo de sus obras, Sí, cada uno es hijo de sus actos, es exactamente la misma idea, ¿no? Yo puedo elegir quién quiero ser, y la universidad nos tiene que ayudar tiene que ayudar a los jóvenes en ese momento de definición de su vida a hacer lo mejor de esa elección. Ser hombres de síntesis, y para eso es importante no estar disciplina por disciplina, sino tener una transversalidad en la formación y una visión sintética, ¿verdad? Perdón, Carlos, capaz Sí, que no sé si quiere decir algo más, Luis. dale. Ya después seguimos. No, espera, déjame Dale. una cosita, porque me había copiado una frasecita de Le Bret, que me parece importante, ¿no? Que justamente relaciona esa perspectiva de la economía humana con los saberes disciplinarios, ¿no? Dice, en un texto que está en Definición y lugar de la economía humana, dice Le Bret: la economía humana llama necesariamente a todas las ciencias que necesita para ver claro. Claro. Llama a todas las ciencias, llama a las ciencias exactas, a las ciencias físicas, biológicas, sociológicas, históricas, y hasta, en cierto punto, las disciplinas jurídicas. Hasta los abogados tenemos un lugarcito ahí, ¿no? La geografía humana, la geografía política y religiosa, ¿no? Quiere decir que esa gama de disciplinas la tenemos que tener y desarrollar, sí, pero en una síntesis y en una posibilidad de servirle a los estudiantes que transcurren por la universidad para ejercer sus propias elecciones. Totalmente de acuerdo, Carlos. Has tocado varios puntos conmovedores. Realmente creo que parece que esto fuera episodio 1 de los próximos que vendrán, porque hay mucha tela para cortar. Creo que quiero partir en este ping-pong, quiero partir de esta cuestión que hablaste sobre la libertad de elegir el camino, abrir el camino que uno quiere transitar. Eso que se dice muy sencillo y que además, dicho sea de paso, es una referencia para Edgar Morin, el poema de Machado musicalizado por Serrat. Eso es algo que se hace cuando uno cultiva un pensamiento libre, que además elige cuando se introduce en ciertos ámbitos tácticamente importantes. Mencionaste que Morin integró el Partido Comunista Francés. Efectivamente, es muy interesante el proceso de Edgar Morin al ingresar al Partido Comunista Francés, cuando ingresa a la resistencia por una cuestión táctica de decir dónde tenemos mejores condiciones hoy, y
cuando es expulsado del Partido Comunista Francés por indisciplinado, justamente. Y eso se pagaba caro. Y si uno lee, hay un libro que recomiendo absolutamente, se llama Autocrítica, que relata, es un libro, una autobiografía, digamos, política de Edgar Morin, que relata su pasaje por el Partido Comunista Francés, y es apasionante porque además montado en ese relato está la historia de Europa de esa época. Es una historia maravillosamente contada, y en donde lo que él pretende con ese libro, con esa obra, es explorar lo que él llama la psicológica del autoengaño. La psicológica del autoengaño. ¿Qué significa? Significa tratar de explorar cuáles son los mecanismos psicológicos que nos llevan al autoengaño. Y eso, como análisis personal e institucional del Partido Comunista Francés, es algo extraordinario que sirve justamente para decir, bueno, yo tomo este camino y mañana tomaré este otro, no me duelen prendas, no tengo que encerrarme en ningún claustro, no tengo que enclaustrarme y rendir lealtades que no tengo por... Hay una libertad de opción, siempre dentro de parámetros éticos y de valor, absolutamente, pero eso es lo que él de alguna manera trata de proponer, la posibilidad de abrir caminos, de no sancionar, de no contribuir con pensamientos totales, pensamientos totales. Eso me parece que es, y él también lo dice, yo si no fuera por el CNRS, por el Centro Nacional de Investigación Científica, quizá no hubiera llegado a desarrollar mi trabajo, etcétera. Si hubiera quedado en el claustro universitario, probablemente me hubiera tenido que ceñir a un tratamiento muy... Por eso las universidades... Perdón, Luis. Sí, Luis, sí, no. claro. No, justamente por eso era lo que yo te decía, o sea, es el corset. Exactamente. En esa mentalidad, pero la suerte que tenemos es al mismo tiempo una desventaja y una ventaja, como generalmente son las cosas, es que Le no hizo una universidad. Oh, claro. No tenemos un modelo que copiar, ¿no es cierto? Tenemos que crear una cosa que no existió, es una universidad inspirada por el pensamiento de la economía humana. Eso no existió en ninguna parte. Y exactamente. Creo que realmente es fascinante, ¿cierto? Sí, absolutamente, porque además es una reforma importantísima en términos institucionales, ya no solamente de concepto, de paradigma, en donde no haya disciplina, sino asuntos complejos a los que explorar, explicar y transformar. No hay una universidad de la pobreza, una universidad de los derechos humanos, ¿no? O sea, tenemos que pensarlo desde otra perspectiva, en donde, bueno, las disciplinas hoy por hoy dialoguen, y no estamos en contra de disciplina. La interdisciplinaridad requiere las disciplinas más fuertes, más desarrolladas, más importantes, para que la interdisciplinariedad pueda surgir en todo su potencial, Y eso es un desafío para cualquier universidad. Y para el CLAE, que viene de un momento, de una historia como la que estamos viendo, ya de perspectiva de trama compleja, de asuntos, del bien común, de cosas no fragmentadas, ya es un origen muy auspicioso, que el siglo XXI está diciendo, está bien así como era. Así como Luis, era es que debe ser. Luis, perdón, una última cosita. Dale. No, decime, lo que pasa es que me estás provocando, ¿no? Ya les diría que hay que ir cerrando. Sí, cierro, pero justamente solamente decir que Luis habla de disciplinas fuertes, ¿no? Y sí, es lo que tenemos que hacer en la universidad, ser rigurosos y tener disciplinas fuertes. Lo que le agregamos es la insatisfacción, ¿sí? Total.
Necesitamos muchas disciplinas fuertes, pero no nos podemos quedar con eso. Absoluto. La necesidad de dar un paso hacia adelante, hacia la síntesis y hacia la transversalidad, ¿no? Exacto. Es lo que Julián decía hoy de reduccionismo. Si nos quedamos en la disciplina fuerte pero aislada, eso es reducir la realidad.